Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, del Instituto Municipal de Arte y Cultura, de su directora Minerva Tapia, y de todo el equipo que formamos parte de Casa de la Cultura San Antonio de los Buenos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio con motivo del Día del Compositor. Yo soy Arturo Santos Barragán, promotor cultural de Casa de la Cultura San Antonio de los Buenos, y el día de hoy me encuentro con 4 músicos muy talentosos, muy excelentes en su trabajo, quienes nos compartirán un poquito de su historia, su acercamiento con la música y cómo es la labor de un compositor musical. Cada uno lo definirá según su área de experiencia y la trayectoria que ha recorrido. También nos van a comentar un poquito acerca pues, de su experiencia y al final vamos a mencionar qué consejos le darían a jóvenes creadores que quisieran dedicarse a la producción y a la creación musical. Muy bien, voy a presentarlos a continuación dando lectura a una breve semblanza de cada uno y les voy a pedir a nuestros invitados que una vez que yo dé lectura a su semblanza, se presenten brevemente con nuestra audiencia para que podamos conocer. Muy bien, entonces vamos por orden alfabético y en primer lugar voy a presentar a nuestro primer invitado, él es Diego Cano. Muy bien, les comento que Diego Cano es compositor y artista multimedia de origen yucateco. Es licenciado y profesor de arte sonoro en la licenciatura de Artes Musicales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ESAI. Su trabajo está basado en vincular el arte y la tecnología, utilizando herramientas como Arduino, Max MSP, Max for Live, Touch Designer y BCB Rack, desarrollándose en el campo del arte sonoro, música electrónica y electroacústica, instalación sonora, multimedia interactiva, diseño sonoro para cine, danza contemporánea y videoarte. Ha tomado clases magistrales con compositores y músicos reconocidos a nivel nacional e internacional, tales como Javier Álvarez en México, Ken Ueno en Japón, Rodrigo Sigal en México, Joao Pedro Oliveira en Portugal, Ricardo Clements en Reino Unido, Eva Solner en Alemania, Iracema de Andrade en Brasil y México, y Odina Costa en diseño sonoro para cine, también en México. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Hola, muchas gracias. Saludos desde Mérida, Yucatán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Vamos a continuación con nuestro segundo invitado. Él es Tonali Magaña. Tonali cursó la licenciatura en música en Jalapa, Veracruz. Estudió ingeniería en audio y música para cine en Los Ángeles, California, en UCLA. Posteriormente cursó la carrera en composición en Mérida, Yucatán. Ha tomado múltiples cursos y talleres, entre los que destacan instrumento en los que destacan instrumental, perfecto. Instrumenta, muchas gracias por la aclaración. Ha tomado múltiples cursos y talleres, entre los que destacan instrumenta contemporánea en Oaxaca, Acantes en el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica y Musical, IRCAM, en París, y recientemente el seminario Mix with the Masters en Avignon, Francia, entre otros. Su música ha sido interpretada y estrenada por diferentes ensambles y solistas, entre los que destacan el Festival Cervantino, la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, el Ensamble Intercontemporáneo en París, el Ensamble Taller Sonoro en España y la Orquesta Sinfónica Nacional de México en Bellas Artes. Es compositor de música para cine desde hace más de 15 años. Ha trabajado en más de 80 productos. Perdón, no sé si me trabé un poquito. ¿No me congelé? No. ¿No? Ok, bueno, voy a retomar donde me quedé. Es compositor de música para cine desde hace más de 15 años. Ha trabajado en más de 80 proyectos audiovisuales como cortometrajes, documentales y películas independientes, entre las que destacan Hambre, Que vivan los novios y Juan Soldado. Ha escrito más de 220 piezas y canciones. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2016 y recientemente terminó de escribir 3 obras para gran orquesta. Actualmente desempeña sus labores y proyectos en su estudio Antar Mouna. En su estudio en Antar Mouna. Tonali, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias, Arturo, y también al IMAC, a todos los que están haciendo este tipo de proyectos y acercamientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos, por formar parte de estos proyectos precisamente. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos con nuestro tercer invitado. Él es Jaciel Ontiveros. Desde niño encontró un amor por el cine y la música a través de las bandas sonoras de sus películas favoritas.
En la adolescencia, inspirado por artistas que admira, descubre una afinidad por crear y componer música. Fue al terminar la secundaria donde inicia clases formales en la Casa de la Cultura de Tijuana, en bajo eléctrico, canto y teoría con el profesor Juan Braulio Gómez. Ahí es donde aprende no solo a tocar el instrumento y es introducido a principios de teoría musical y fomenta los deseos de no solo interpretar, pero también componer música. En los siguientes años, él forma parte de varios grupos musicales, siguiendo el camino de aprender y crear música. Ingresa en la Universidad Southwestern College en la carrera de música y producción de audio. Estudia más teoría y conceptos que ayudan a decidirse por el camino de cantautor y compositor de bandas sonoras, uniendo el amor del cine y la música. En el proceso de aprendizaje y crear, también se encuentra con una afinidad y vocación por la educación musical y artística. Después de graduarse, inicia trabajo como tutor en el área de música de Southwestern, y ahí es donde obtiene su primera oportunidad de trabajar en un largometraje de producción local en San Diego. Después de mudarse de vuelta a Tijuana, conoce e inicia trabajando con el director Sergio Nolasco en Raconteur Films en cortometrajes, componiendo para diversos eventos y expos locales como cantautor. Así inicia el arduo pero satisfactorio proceso de iniciar una carrera haciendo lo que más ama, crear. Bien, Jaciel, una trayectoria muy interesante que desde niño has cultivado. Bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es un gran honor estar aquí con tantos compañeros músicos y igual con el IMAC. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, y continuamos con nuestro cuarto invitado. Él es Raúl Rivera Melo. Raúl Rivera Melo es compositor musical, artista visual y productor. Se ha cultivado en múltiples contextos musicales, sea por publicaciones independientes, presentaciones en vivo, DJ sets, ensamble folclórico andino, formación clásica, música electrónica, jazz trío, proyectos pop, músico de sesión y compositor para filmes. Asimismo, se ha desarrollado profesionalmente en múltiples disciplinas que orbitan su quehacer artístico, entre diseño gráfico, postproducción de audio, comunicaciones, docencia, logística de eventos, producción audiovisual y promoción. Él es autor y productor de la webserie Stanley Clark's Bass Nation, actualmente al aire, para YouTube, protagonizada por Stanley Clark, bajista y compositor jazzista, legendario y 4 veces ganador del Grammy. Raúl, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Tienes tu micrófono apagado? ¿Escucho? Listo. Correcto. Muchas gracias, Arturo, y gracias a la Institución Municipal de Arte y Cultura, no solo por convocar artistas locales, sino por incluirme en esta presentación. Muchas gracias. Mucho gusto a todos. Excelente. Pues muchas gracias a los 4 por estar aquí el día de hoy, por formar parte de este conversatorio con motivo del Día del Compositor en el marco de esta celebración, pues que pretende a nivel nacional celebrar la labor de músicos, letristas, gente dedicada y apasionada a la música, y pues el día de hoy estamos haciéndolo de manera regional. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Para ello quisiera que cada uno nos comentara desde su experiencia cómo fue su acercamiento con la música. Ya lo escuchamos un poco a través de la semblanza, pero quisiéramos escucharlo de ustedes, que nos dijeran cómo fue su encuentro con este arte y cómo ha sido el proceso que ha llevado este camino, que los ha llevado hasta aquí, ¿no? Hasta donde están en este momento. Muy bien, entonces vamos de nuevo cuenta por orden alfabético. Quisiéramos escuchar a Diego Cano. Quisiéramos que nos comentaras cómo fue tu encuentro con la música y cómo ha sido el camino que has recorrido hasta hoy. Adelante. Gracias. Pues, bueno, digamos que me encuentro con la música una primera etapa de mi infancia. Nunca me agradó la música. Era algo muy aburrido para mí en ese entonces, gran parte de la infancia. Fue hasta la secundaria donde empecé a escuchar música electrónica popular o dance, y me interesó más que nada los sonidos que se generaban o que se exponían pues en los géneros, sobre todo en el techno. Ya empezando a estudiar en LESAI, música, fue una pieza que me llamó mucho la atención, que fue la de poema electrónico de Edgar Varese, y dije, ¿qué es esto? ¿No? Era algo muy nuevo para mí, que era música electrónica de la parte, digamos, académica,
de la electrónica y dije, quiero hacer esto. Y fue tiempo más tarde, cuando ya estaba estudiando composición, arte sonoro y música electroacústica, siempre en DESAI, que escuché obras de Oke Parmerud, y una de ellas fue los objetos oscuros. Y dije, eso es lo que quiero. Eso ya es música electroacústica, acusmática o música para cinta. Fue una de las cosas que más me agradó, o sea, cómo generar el sonido a partir de cero o a partir de una grabación, por ejemplo, de la mano contra la madera o una mesa o cualquier X sonido acústico, cómo se podía transformar y también cómo se podía generar el sonido partiendo de cero. Empecé a hacer, digamos que mi labor o mi oficio de compositor, ya entrando justamente con el teatro. Mi maestro Elías Puc, que ahora es director del área de artes musicales del ESAI, me contactó con unas personas para trabajar sobre teatro y hacer pequeñas composiciones electroacústicas de carácter contemporáneo, etcétera. Entonces fui agarrando como que ese gusto por trabajar con los de teatro, saber cómo se comporta la imagen viva y la música, y junto con la iluminación, la escenografía, el vestuario, etcétera. Yo ya había tomado fotografía antes en unos talleres de acá de la Universidad Autónoma de Yucatán, específicamente de artes visuales de la Facultad de Arquitectura, y empecé o sea, eso me dio pie a conocer más la imagen. Ya ahora, en la actualidad, o en mi actualidad, compongo música para videoarte, videodanza, en algunas instalaciones interactivas también, diseño sonoro para películas, o sea, para cortometrajes, perdón, efectos de sonido, folies, atmósferas, etcétera. O sea, ya como que conozco bien la imagen, lo que es partiendo de una pantalla o de un arte viva como lo es la danza contemporánea o el teatro. Excelente. Y qué interesante que combinas la música con teatro, con la imagen, que se da la oportunidad de tener como esta experimentación multimedia, ¿no? Contemporánea, pero muy interesante, una propuesta artística, pues muy interdisciplinaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muy interesante. Muchas gracias, Diego. Tonali, ¿quisieras comentarnos entonces cómo fue tu encuentro con la música? Ya nos habías comentado un poquito anteriormente, antes de la grabación, pero algo que quieras retomar o si quieres retomar de nueva cuenta tu encuentro con la música para nuestra audiencia. Adelante. Claro que sí. Sí, mi encuentro con la música creo que fue por ahora sí que por tratar de jugar un poco. Había una guitarra por ahí colgada en la casa, aquí la casa de ustedes, en Casa Magaña, y era de mi papá. Y pues de niño, así como niño inquieto, la tomé y empecé a jugar con ella, ¿no? Y de ahí ya no hubo vuelta atrás, ¿no? O sea, fue un constante darle y darle, ¿no? Entonces, lo que yo quería hacer era jugar, literalmente, ¿no? Como jugara, no sé a qué, pero como que hacía música, ¿no? Y creo que lo sigo haciendo, ¿no? O sea, creo que me he mantenido, a lo mejor no como este Peter Pan, ¿no? Pero he tratado de esforzarme para seguir de alguna manera haciéndolo, ¿no? Lo mencionábamos al principio en la otra parte de la introducción, ¿no? Que es una carrera de largo alcance, ¿no? Entonces, mi encuentro fue básicamente sí, como por un poco descubrir y jugar. Y de ahí creo que donde ya me empieza a marcar un poco más la música es darme cuenta, por ejemplo, que no podía tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo, ¿no? Cuando iba a las clases de Casa de Cultura aquí en Tecate, ¿no? Yo dije, no soy para esto, ¿no? Entonces me di cuenta que iba a ser un terrible guitarrista y aún así tomé clases de guitarra clásica con Alfredo Bach, que es un guitarrista de aquí de Tijuana. Y seguí, o sea, creo que lo que me han mantenido en mi carrera ha sido el tesón, básicamente, ¿no? Cuando ya de alguna manera continúo avanzando y llego a Jalapa a estudiar con trabajo, no soy admitido a la carrera porque no paso el examen, ¿no? Entonces, ir desde el norte, ¿no? Que Diego lo sabe, ¿no? Estar en los extremos del país es terrible, ¿no?
y llegar para que te digan, pues lo siento joven, usted no calificó, fue como muy fuerte, ¿no? Pero lo bueno es que yo ya llevaba años tocando con trabajo, ¿no? Entonces empecé a tocar aquí en la orquesta juvenil de Tecate, que inició antes que la de Tijuana. Después desapareció la orquesta infantil juvenil de Tecate. Y fue un proyecto muy bonito que se dio por ahí con el maestro Ernesto Rosas de Ensenada. Entonces mi formación fue un poco así. Llego a Jalapa por el hecho de que ya llevaba años tocando contrabajo. El maestro de contrabajo decide que esté un año como oyente y eso es lo que me salva, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya se va desarrollando mi carrera, ¿no? Pero digamos, el encuentro fue básicamente así, como tratar de jugar, ¿no? Voy a salvar un poquito de información para las otras preguntas que vienen por ahí, para no adelantarme, pero básicamente así ha sido, ¿no? Creo que otra cosa que me marca, nada más cerrando, es después conocer el audio, como todo niño inquieto que agarra un radio, ¿no? Digo, los que hemos hecho eso, ¿no? Agarras un radio y lo desarmas, ¿no? Y ves que tiene y luego ya los tornillos ya no, ya no los puedes poner otra vez, ¿no? Entonces ahí hubo otro descubrimiento muy bonito, ¿no? Esa es mi historia, más o menos. Claro que sí, muchas gracias, Tonali, por compartirnos parte de ese proceso, ¿no? Que te ha acompañado en formación académica y formación personal también. Casiel, ¿quisieras comentarnos cómo fue tu encuentro con la música? Sí, pues en mi caso es indudable e inequívocamente, definitivamente fue Star Wars, lo que me introdujo a la música, si les soy honesto. Mi primera introducción a lo que sería unir, digamos, la magia de la música con lo del cine fue, pues yo crecí viendo las películas de Star Wars, vi las originales, después pues de chiquito empezaron a salir desde el 99, lo que se les conoce como las precuelas. Y yo me acuerdo que de chiquito me encantaba tener los DVDs, me gustaba coleccionar las películas. Y en esos DVDs veía el making of y había la sección de música. Y yo me quedé como que desde chiquito me llama mucho la atención cómo la música resaltaba digamos, como la pelada de Darth Maul, ¿no? La clásica. O sea, es como que es lo más dramático que hay. Y en el DVD de repente estaba John Williams al frente de una orquesta y proyectando la imagen mientras que estaba grabándose la música en vivo, mientras corría la cinta. Y me acuerdo que eso tuvo un gran impacto en mí. Me quedé como que, bueno, o sea, entonces la música se graba al mismo tiempo de la película. Y después en el mismo making of estaba cómo hacían los efectos de sonido, el Foley, cómo hacían que sonara, digamos, cosas de ciencia ficción, pero cosas tan comunes como el sonido de un zapato al caminar, el sonido de una puerta abriéndose. Digamos, como que descubrir que el sonido de un zapato puede ser el sonido de un pedazo de madera pegando al piso y no es un zapato. Es como que de chiquito me impresionó mucho cómo la música puede contar la misma historia que la imagen y cómo el sonido, si se lo quita la imagen, pierde la mitad de la información, pierde la mitad del drama, de lo que uno hace que se inmiscuya en la escena. Y para mí eso fue como que lo que hizo que me introdujera a la combinación de música y audiovisual, o sea, música y visual, que digan. Y de música, pues a mí siempre me llamaba la atención escuchar radio y de repente ver qué instrumento tocaba qué o cantar así cosas que salían de Disney, o sea, pero al final del día lo que más me llamó la atención fue cuando empecé a tomar clases en la Casa de la Cultura y el método que tenía el profe Braulio. De hecho, creo que eso fue lo que me empujó un poquito más adelante, en el sentido de que muchas veces, y esto no es hablar mal de maestros ni nada, pero muchas veces de chiquito a uno le enseñan música a través de canciones. Como que aprendes de esta canción y así es como se toca la guitarra, así es como se toca el instrumento. Y el profesor Braulio nos inculcaba como que les voy a enseñar de cierta manera una teoría muy básica para que si quieren aprender una canción, ustedes la van a poder aprender de oído en ese momento. O si ustedes quieren bajar una partitura, así les voy a enseñar cómo leer. O sea, no les voy a enseñar cómo tocar el instrumento, sino cómo interpretar la música también. Y eso también es lo que me fomentó la idea de como que, ok, yo me gusta tocar música, pero creo que también me gusta expresarla, me gusta encontrar maneras de
de expresar lo inexpresable a través de las palabras, y una vez sabiendo que la música sigue siendo un arte, pero al mismo tiempo sigue teniendo, digamos, reglas, un lenguaje de lo que lo puede hacer mucho más fácil sacar ideas que uno no puede a través de las palabras, eso me cautivó por completo, y es cuando llegué al punto de decir, ¿sabes qué? Pues quiero inmiscuirme más. Es lo que más me llama la atención, es contar historias y crear historias a través de la música, de crear desde cero, pues. Interpretar tiene lo suyo, pero creo que lo mío es más que nada crear e interpretar algo, y más si se aúna con algo audiovisual, contar la historia o apoyar la historia visual con algo musical para que realmente llegue el punto a través de, de lo que la persona quiere dar a entender como director o como escritor, como persona creativa. Um, Fue en ese punto en que yo creo que me decidí a dedicar mi vida a perseguir eso, pues perseguir a la euforia de creación y traer a la vida algo que a veces uno lo puede sacar del aire, pero pues, aquí está. O sea, como que a veces lo comparo de que como músicos somos artistas que decoramos el aire, decoramos el ambiente, porque nuestro medio no se puede, es intangible, pero al mismo tiempo decoramos la vida de las personas, aunque no quieran de cierta manera. No sé cómo suena eso, pero ya. Yeah. Pero sí. Eso fue No, excelente, excelente punto de vista, fíjate, no había yo escuchado una expresión similar jamás, entonces qué bueno que pudiste traerla aquí en este momento. Excelente. Gracias. Muy bien, Raúl, ¿quisieras comentarnos cómo fue tu encuentro con la música? Sí, a los 9 años, es que no estoy muy grande, ¿no? Entonces, esta es una historia como un poco corta. A los 9 años escuché en la tele, en la presentación de los Grammys, a Kanye West, que estaba cantando su canción Stronger, estaba rapeando, fue la presentación de ese año, y de repente, de la nada, la pared que era de escenografía se cae y salen dos robots que empiezan a hacer música electrónica y a remixear, y son Daft Punk presentándose con Kanye West en su única presentación en la tele, ¿no? Entonces, yo siempre he sido fan de la ciencia ficción, de los videojuegos, de Nintendo, de todas esas cosas, y ver a dos robots en la tele fue como, ¿qué es esto, no? ¿Quiénes son estas personas? Inmediatamente corro a mi cuarto, ¿no? Me meto a YouTube y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es Stronger, Kanye West? Y a partir de ahí, todo ha sido como una bola de nieve. Siempre como mi motor ha sido la curiosidad, y mi medio para encontrarlo es YouTube, por así decirlo. No puedo ser más honesto, ¿no? Empecé a sacar tutoriales de canciones populares, así como Tonali menciona una guitarra en la casa. Yo encontré un Casio, un teclado Casio en mi casa que nadie quería, que nadie usaba, pero yo sí. Entonces empecé a sacar canciones de la radio, yo escuchaba música de la radio. Llega un punto en el que entro a la secundaria, conozco a gente que estudió en la Poli, a los que son de aquí de Tijuana a lo mejor ubican, pero empecé a conocer amigos que estaban en el mismo interés, que les gustaba la música y los videojuegos, y pues esta idea de comunidad, de hacer bandas de secundaria, que luego se vuelven bandas de prepa, ¿no? Te ayudan a agarrar un poquito de callo desde chico. Cuando entro a la prepa, entro a estudiar formación clásica en la Escuela de Música del Noroeste, que está en la Casa de la Cultura Altamira, con el maestro Isaac Name. Tiene 30 años corriendo esa escuela y son generaciones muy pequeñas. Yo me gradué de 50, nos graduamos 3 años. Entonces ahí salí con formación técnica pianística que me ayudó a expander, ¿no? Interpretar y conocer un poco del pasado, de la historia de la música, pero al mismo tiempo, esta no era mi prepa, yo estudiaba en la Lázaro, para los locales entenderán, y en la Lázaro había un maestro que se llamaba El Che, que era un argentino que tenía un grupo de música folclórica andina, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo que hacía? No sé, pero me dieron muchas ganas de entrar. Y yo, no hay piano, pero había acordeón, entonces me metí en acordeón con teclas, y pues de ahí fue otro viaje. Yo seguía al mismo tiempo con los tutoriales, investigando Daft Punk. Empecé a buscar de producción musical, a entender qué era, o sea, cómo era la voz, cómo eran esos sonidos que sonaban bien raros, que los que conocen a Daft Punk, pues ahí luego lo investigan, si no, pero entendí que era producción musical, de andar investigando, y ya después topé con Ableton, que es Ableton Live, es un programa de música muy abierto. Lo empecé a utilizar a los 13 años y empecé a producir música de juego en un SoundCloud, ¿no? Que eso después se convirtió en un proyecto musical en forma llamado Electric Sound,
que después lo pude llevar a sets de DJ, que después lo pude hacer en shows locales aquí como en Mammoth, en Mustache, en ciertos venues de la ciudad. Y al mismo tiempo, o sea, esta combinación de música electrónica, pero estudio, si lo puedo decir como que soy un poco esquizofrénico, ¿no? Muchas áreas, sí. Pero música folclórica, clásica, electrónica, después me llevó a combinarlas con la producción musical, que es la música electrónica, y hacer música para filme. Entonces, no es que yo vaya este camino solo, porque también fue un camino de ayudar a mucha gente. Mi hermana Ligia Rivera Melo es egresada de cine, como muchos amigos. Fíjate, justo ayer estaba viendo, creo que fue de la Comisión Fílmica de Baja California, una entrevista de los creadores de Desayuno Continental. Todos son muchos amigos míos: Diego Hernández, Enrique Martínez, Blanca, Alejandra Moreno, ahí está mi hermana Lille, y con muchos de ellos les hice música de juego cuando ellos estaban empezando a hacer sus cortos, necesitaban música. Entonces, no tenían el dinero, pero yo tenía las ganas. Entonces, y yo tenía ganas de aprender y de hacer eso. Entonces, ahí aprendí lo que es diseñar sonido, hacer Foley, ¿no? Cuando salgo de la prepa, me graduó de la Lázaro y de la EMNO, entro a la Universidad Autónoma de Baja California a estudiar comunicación, que muchos creían, ¿no?, que lo que tenía que hacer era estudiar música, pero yo estoy súper convencido de que comunicación es la mejor carrera para cualquier artista, porque me abrió un panorama artístico que estaba muy escondido entre todos esos temas de comunicación. Entonces, esa carrera tiene 3 áreas, básicamente, ¿no? Teoría comunicativa, social, artística, filosófica. Todo esta área de sociología, psicología. Tiene la comunicación organizacional, que es cómo hacer una empresa, cómo llevarlo a la tangibilidad, cómo ganar dinero, ¿no? Cómo organizarte. Y por último, la cuestión mediática, que es, o sea, ¿qué otra cosa se relaciona con la música si no es hacer negocio de tu música? Si tienes una banda, tomarla como una empresa, hacer los videos musicales y también entender el por qué lo estás haciendo, ¿no? La teoría sociológica. De parte de mi contexto familiar, mi papá es no supongo que esta es la manera pronto de decirlo, es un personaje local llamado el Mago Ruli, que es un artista entretenedor, mago comediante, por así decirlo, y canta y toca la guitarra. Entonces de ahí venían las influencias desde muy chico, ¿no? Vengo de panorama familiar también un poco artístico. Mi hermana no lo roba, ¿no? Definitivamente los dos lo heredamos, y pues mi historia con la música ha sido como una cuestión muy pragmática aquí en la ciudad, con mis amigos. Yo sé que mi semblanza dice muchas cosas, pero es resultado de ganas de hacer las cosas. Nada más. Claro que sí, de cerca también tu trabajo, Raúl, y compartimos también un poco los conocidos, por ejemplo, de esta antología de cortometrajes, ¿no? Desayuno Continental. Hemos tenido ya a creadores de esa antología en nuestro cineclub en Casa de la Cultura San Antonio de los Buenos, a Enrique Martínez, a Diego Hernández. Entonces, como bien lo mencionando, es una comunidad de creadores, de músicos, cineastas, pues que están emergiendo y son producto por estas colaboraciones que van surgiendo, ¿no? Excelente. Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestra segunda pregunta, y esta pregunta es un tema muy interesante, porque quisiéramos que nos comentaran, según su experiencia, entendiéndose pues que cada artista tiene un proceso creativo distinto. Para empezar, pues cada artista tiene una forma de trabajar distinta y un arte distinto. Entonces quisiéramos que cada uno nos comentara, según su método de trabajo, cómo es el proceso creativo que ustedes siguen al momento de componer. Desde que esa idea llega de manera, llamémosla etérea, hasta que ya se materializa en una pieza, en una composición, en una canción, en el producto final, ¿no? Entonces, para esta pregunta me gustaría que quien guste retomar la palabra, adelante. Quien guste comenzar, ¿cómo es el proceso creativo que siguen al momento de componer? ¿Alguien que guste comenzar? Diego, vamos a darle la... Sin María. Bueno, ok. Y bueno, en cuanto al proceso creativo, pues es variado realmente. Cuando voy a hacer únicamente música como tal, música para cinta, electroacústica, electrónica, tomo como punto de partida, por ejemplo, no sé, algo que quiere experimentar en ese momento. Y de ahí, digamos que nunca sé cómo voy a comenzar a componer.
No, o sea, realmente me paso horas frente a la pantalla intentando hacer algo y luego no me sale y luego lo borro y luego me echo una siesta, literalmente para despejarme, y justamente cuando estoy en ese lapso entre dormido, entre despierto, entre aburrido, entre odioso, porque no encuentro ideas, surge una idea y empiezo a experimentar literalmente en el programa, en el DAO, y es cuando surgen las ideas y más que tomar una línea, dejo que fluyan las cosas. Y es cuando me doy cuenta que ya estoy comenzando algo y sigo esa línea. En el caso, por ejemplo, de audiovisuales para videodanza o videoarte, ya con la imagen, como había estudiado fotografía de antes, pues me fijo mucho en lo que es tonalidades, exposición, la composición de la imagen como tal, si tiene un argumento, la imagen, además del concepto en el cual fue concebido, pues igual precisamente este año, aún con esta situación de la pandemia y contingencia, pues han surgido algunos trabajos bastante interesantes, justamente como videodanza con la partería, hablando de la partería, dos instalaciones de videoarte en Philux Lab, del Festival Internacional de las Luces México, y ahí tiene una sede acá en Mérida que es como que el Philux Lab o un laboratorio del Philux, en el que se presta más a obras conceptuales, videoarte, cine también, etcétera. Entonces, primero me dicen de qué va, o sea, siempre pregunto, soy de las personas súper preguntonas, inclusive cosas muy metafóricas de, por ejemplo, hay una pieza en la que había petróleo en Philux Lab, en una de las piezas, y una parte onírica que se llama acuíferos oníricos, ¿no? Que trata sobre la naturaleza y los sueños y cómo lo vemos con la contaminación, etcétera. Entonces, hay dos, en esa es una instalación interactiva también, en la que diseñé la parte interactiva, pero en la imagen aparece como que un mar negro. Entonces, el director, David Ibona, me dijo, oye, pues quiero que suene espeso. Quiero que suene espeso, quiero que suene oscuro, quiero que suene negro, color negro. Quiero que tenga una sensación como de maquinaria, como que algo está trabajando constantemente, pero muy industrial, muy tosco, muy sucio. Y luego en la otra parte del video, justamente cuando uno borra con la mano y se desaparece esta imagen negra, atrás aparece otra imagen que es como que el camino hacia un cenote, pero me dijo que tenía que sonar a un sueño muy como que lo esperado o realmente lo que todos queremos, ¿no? O sea, lo deseado, que es cero contaminación y naturaleza. Entonces, yo siempre pregunto, bueno, sí, pero ¿cómo es ese sueño? ¿O hasta qué olor hay en esa gruta o en ese cenote? ¿O el petróleo, cómo es ese petróleo? Cosas muy imaginativas también, que luego me da pie como que a escribo todas esas ideas. Justamente esta pandemia, como no tenía una libretita, me puse a escribir en servilletas, que era lo único que tenía a la mano. Y luego de juntar todas ese montón de servilletas, las puse como que en la mesa y dije, ok, vamos a ver, y empecé como a sacar cosas y empecé a hacer cosas con síntesis, y empecé a sacar texturas, muchas texturas, y veía qué quedaba, qué no quedaba, hasta cuando ya logré, digamos que hacer esta parte espesa, y luego me dispuse a hacer lo que es el diseño sonoro de la maquinaria, que eso ya era con folies o con grabaciones que tenía en la casa, o unas cositas que bajaba de YouTube y luego las alteraba, sonidos que no tenía en ese momento, y luego me ponía como que a componer únicamente la parte de la maquinaria industrial,
y luego digamos que hacía la mezcla general ya de todo, y también de la parte de esta parte onírica del cenote. Igual eran texturas muy suaves, muy pedales, pads casi siempre, eh, timbres entre agudos, entre medios, que daba esa textura como de ondear o algo que ondea, ¿no? Y solo una vez se lo mostré al director y me dijo, es esto lo que yo quería. Entonces, siempre baso, digamos que mi trabajo, al menos audiovisual, sobre la imagen, muchos de los colores. Yo tengo un cierto grado de sinestesia, si se puede decir. Yo como que siento texturas viendo un color, ¿no? Entonces, eso también como que me da como que la característica de saber qué están buscando cuando me dicen, es que es un negro, pero ¿cómo suena el negro? Ah, ok, suena tal textura, no sé cómo explicarlo, pero me pasa mucho con texturas, más que de escuchar un color, como que sentir la textura, sentir el color a través de una textura. Y como conozco muy bien lo que es la síntesis modular y los diferentes tipos igual, como que me da pie como para ya saber qué hacer en ese momento. Y justamente me pasa igual con el teatro. Con el teatro veo mucho bueno, ya tengo mucho tiempo trabajando para teatro, y pues ya sé cómo son el tipo de concepto, qué es lo que quieren llegar el director. Y en cuestiones de la danza, de danza contemporánea, pues me fijo mucho ya en el espacio escénico como tal, que inclusive llega hasta la iluminación o el tipo de movimiento que están haciendo los coreógrafos, los bailarines. Y, o sea, me trato de ser muy detallista con cada acción que están tomando, inclusive a veces hago las grabaciones como tal. Eso lo aprendí de Tonali, cuando titulamos a unos chicos de teatro hace mucho tiempo, que veía que él grababa la escena como tal, y luego una vez le pregunté que por qué lo hacía, y me había comentado que para trabajar sobre ello, ¿no? O sea, porque puedes disponer de la grabación para ver a la hora que tú quieras al actor. Entonces, yo a partir de ello empecé a tomar como que esa idea, y casi siempre eso hago, por ejemplo, cuando es teatro o danza, grabo siempre a los actores y luego veo la imagen en una pantalla, me pongo a componer, luego lo vuelvo a hacer. Es como tener otra vía de cómo empezar, porque nunca sé cómo empezar, siempre me trabo con empezar, y uno de los procesos más difíciles para mí es ponerle nombre a las piezas. Nunca sé cómo ponerle nombre a las piezas, siempre me atoro, le pongo a veces nombres extraños o al final cosas que no tienen nada que ver con la pieza, pero son interesantes. Entonces, o sí tienen que ver con la pieza, pero digamos que el principio y el final es lo que más se me complica, y lo del medio, digamos que dejo fluir las cosas como tengan que venir o tengan que suceder. A veces es algo de que pasan días, no puedo llegar a concluir algo, y me echo una dormida así como de 3 días, de que no quiero saber nada, y solo estoy durmiendo, despierto, me siento en la computadora, hago una tontería, y esa tontería es la que funciona. Entonces es así como que nunca sé cómo tomar o retomar las cosas hasta el momento en el que estoy sentado frente a la computadora o frente a diferentes instrumentos y juego y hago algo, justamente por descubrir o por experimentar. Fíjate, me parece muy interesante el ejemplo el que mencionabas como del petróleo, ¿no? Como decías, ¿a qué suena el color negro, ¿no? O como mencionabas, ¿no? Como esa sensación de escuchar los colores o escuchar texturas o sentirlo, ¿no? Entonces, qué curioso que puedas adaptarlo en tu proceso, ¿no? Tanto a videoarte o a teatro, ¿no? Me llama mucho la atención esa manera de trabajar. Alguien que quisiera continuar con esta pregunta, ¿cómo es el proceso creativo al momento de componer? ¿Alguien quisiera retomar la palabra? De Tim Marín. Adelante, Raúl. ¿O quién iba a levantar la mano? No sé. ¿Raúl? Jaciel. Es que vi que alguien como que movió así. Jaciel, adelante, a ver.
Pues ok. Adelante. Pues mi proceso creativo realmente, yo solamente lo divido en 3 diferentes procesos. Por ejemplo, el primero, como decía Diego, pues está cuando de cierta manera nos contratan para algo. Uno como compositor para bandas sonoras, yo siento que nuestro trabajo, más que presumir nuestra habilidad artística o nuestra habilidad musical, es apoyar la escena. Nuestro trabajo es ayudar al que lo ve a entender o un poquito mejor lo que quiere dar a interpretar o lo que quiere dar a conocer indirectamente una escena. Así que, por ejemplo, si me contrata un director para mí, me muestra la escena o vemos el cortometraje completo o si él quiere que inicie con una escena primero. Y lo primero que usualmente noto es la importancia del silencio. Mi filosofía usualmente es, si no se necesita poner música, entonces no le pongo absolutamente nada. Si es una escena dramática y, no sé, por ejemplo, digamos la escena de A Marriage Story, la escena de, no sé si la que fue famosa el año pasado, de que se estaban peleando la pareja, que era Scarlett Johansson y, ¿cómo se dice? El otro actor, se me fue, Adam Driver. Um, Esa escena no necesita música. O sea, si un director me dijera, ¿sabes qué? Ponle música a esto, yo sería un rotundo no, no se necesita. O sea, los actores conllevan el drama, no se necesita absolutamente nada de música, así que para mí el primer paso es ver dónde no le voy a poner música, dónde está de más ponerle música, porque siento que lo que hace sonar, lo que hace ver una película, entre comillas, la chafea, es que la música invade mucho. Te quita la atención de la escena, te quita la atención de lo que quieres conocer, así que primero es ver dónde no va a ir música. Disculpen, es que se me está desconectando mi computadora. Es donde no va a ir música y después, cuando veo que sí va a haber música en ese momento, un segundo. Adelante. Ahí está ya. Ya está. Donde no va a ir música es para mí es el primer paso. Y después, donde sí va a ir música sería, como decía Diego, ¿qué es lo que quieres que dé a entender de esta escena? ¿Quieres que los actores, que la historia cuente algo que los actores no pueden decir? ¿Quieres que el que sea que esté viendo esta escena entienda algo que ellos no dan a entender? Primero es ese proceso, ¿no? Y ya después de ahí es ver exactamente cómo quiere el director que imparta eso. ¿Quiere que sea la música electrónica? ¿Quiere que sea la música, digamos, de cuerdas? ¿Quiere que sea un piano? Porque sí me ha tocado, disculpen, es que me anda fallando el cargador de la computadora aquí. Exactamente qué es lo que quieren que haga uno. O sea, hay bandas sonoras que son a bases de cuerdas, que son a bases de música electrónica, así que, ¿qué es lo que quieren? Y ya después de que, si hay referencias también, quieres que suene como un estilo de música, quieres que suene como jazz, quieres que suene como más contemporáneo. Toda la información que alguien que me quiera contratar para componerle música para su escena, entre más información me dé en contexto, muchísimo mejor, porque eso me hace el trabajo un poquito más fácil a mí como compositor y más fácil a la persona, porque da a entender el punto que él quiere dar a entender. Y el proceso creativo a partir de ahí es, ok, ya tengo la lista de cosas que me pidió el director, ya tengo en sí lo que quiere transmitir la escena. A veces usualmente pongo mi teclado al frente de mí y digamos que voy a iniciar, digamos, con un piano o con un sonido de cuerdas. Dejo correr la escena y veo que sale, digamos, tocando al ritmo de la escena, porque las escenas también tienen ritmos, pues, ¿sabe? Como a veces la música puede marcar que se acelere. Si es una escena de acción, tiene que ir con el ritmo de los actores. Si es una escena dramática, tiene que tener ese contorno dramático que la escena también, que también tiene. Son un montón de cosas que me gusta a veces componer mientras que la escena está corriendo. Y después de ahí... Perdón, Jaciel, no sé si es mi internet o estás congelado. Te escucho, pero no sé si los demás también lo ven. Sí, se congeló. Sí. Ok, nos quedamos en después de ahí. Ahorita, a ver. Deja ver si lo ¿Ha escribió. desconectado Sí. la computadora? Posiblemente la computadora se pausó. A lo mejor se la apagó incluso.
Ah, sí. Se hubiera salido, si se hubiera apagado, se hubiera salido la sesión. Entonces, sí Sí, debió está ser eso. bien. De todas maneras, bueno, la idea donde se quedó dio como el parteaguas, como el acento para que. Ah, ya salió. Bueno. Gusta, Raúl Tonali, mientras llega Jaciel, retomar la pregunta y ahorita le decimos a Jaciel que retome desde donde se quedó. Adelante, Claro, Raúl. Sí. gracias. Yo creo que voy a compartir un poco conclusiones a las que he llegado de lo que he trabajado, ¿no? Creo que la primera idea que me gustaría exponer es romper el concepto de un proceso creativo. Vamos a dejar de hablar de un proceso creativo como este ideal de el proceso creativo, mi proceso creativo. Es después de trabajar con clientes como que me pedían canciones pop, de otros géneros, trabajar mis proyectos, trabajar con filmes, llega la idea como de que todos tenemos el mismo proceso creativo. Y es muy sencillo, se resume en 2 pasos. Hay input y hay output, ¿no? Entra información y sale información. A lo mejor es un poco abstracto, pero es lo que quiero decir, que un proceso creativo es más que una serie de pasos, es un porqué, ¿no? Y ese porqué va a definir el cómo. Entonces, cuando yo hablo, ya esto poniéndolo en palabras, ¿no?, terrenales, es más bien como a la hora de hablar con un cliente, a la hora de yo hablar conmigo y de hacer mi música, que yo soy mi cliente, ¿no? Eh, Comparto estas ideas como de entender que siempre va a haber influencias y que todas las influencias que yo he tenido son la suma de sus influencias. Entonces, esto lo que me hizo como entender es de que no es mi toque no es la información que tengo a la mano, es lo que hago con esa información, ¿no? Es ese output que hago con la información que yo guardo a lo largo de lo que hago en mi carrera. Eh, des, Poniéndolo un poco en contexto, todas estas conclusiones, lo voy a tratar de ejemplificar. Con mi primer cliente que tuve a los 16 años, me pidió un álbum como de rock pop. Yo no hacía música de rock pop, de hecho no grababa así cosas rockeras, no era mi estilo, pero me aventé. Y él me decía así como, quiero una canción como la de Creep de Radiohead. Y yo decía como, bueno, pero entonces, ¿cuál es mi lugar? O sea, entonces yo soy como, ¿cuál es entré como en este debate filosófico conmigo, como, entonces, ¿qué tengo que hacer? Escucho Radiohead. Luego dije, no, a ver, es nada más esa idea y yo darle como mi toque, que suena un poquito como místico el toque, pero realmente el toque es como las influencias que he juntado toda mi vida para poderlas aportar a su idea. Por eso me está contratando. No me está contratando para que yo le haga la música, me está contratando para que yo aporte a su idea, a su visión, a su porqué. Entonces el porqué no, si me están contratando para, pues nada más no me queda otra cosa más que indagar sobre ese porqué, ¿no? Y si él me va a dar una serie de ideas, yo tengo que ahora procesarlas y decir, ¿a qué suenan esas ideas? ¿No? ¿Cómo puedo hacer que esas ideas se proyecten y sean universales, no solo para esa persona, sino para mí y para cualquier persona que vea los cortometrajes? Voy a hacer el ejemplo un poco más actual. Invito a la persona que me esté escuchando que se avienta a ver el cortometraje del regalo que dirigió Arturo, que aquí que nos está juntando. Yo me encargué de hacer la música de ese cortometraje y lo voy a usar con ese ejemplo. La idea del cortometraje es la diferencia drástica entre México y Estados Unidos, ¿no? El medio y el cómo en el cortometraje ya se explicarán, no lo voy a spoilear ni nada, pero como gira alrededor de la fecha de Navidad, yo le pregunto a Arturo, ¿qué es lo que quieres? No, pues es que es una reunión familiar, es una cena, se ve aquí como estas cuestiones, ves la familia mexicana, pero que está en Estados Unidos, entonces, ¿cómo eso se puede formar? Entonces, yo me voy y digo, ok, ¿a qué son Estados Unidos en Navidad? Pues normalmente suena jazz tradicional, entonces voy a buscar a mí a qué me suena, qué me gusta de ese jazz tradicional, qué puedo meter para Navidad. Encontré un ejemplo de Charlie Brown, de la música de Snoopy, que a mí me gustó mucho, que se me hizo ideal. Entonces, ahora tomo las ideas que hicieron ahí, la armonía, cómo lo usaron, voy a venir aquí a hacer un tema y musicalmente se va a parecer a eso. Entonces, eso ya quedó. Ahora, sonóricamente, ¿qué sonidos agarro? Bueno, el piano, pues, está de cajón porque es el que mueve el jazz tradicional, pero si estamos hablando de México, pues eso
a lo mejor puede ser otro instrumento. Entonces a mí se me ocurrió la idea de meter una guitarra. Aquí voy a spoilear algo mío. Yo no toqué la guitarra, pero la toqué con mi teclado, ¿no? O sea, usé sonidos de guitarra, pero no necesité tocar la guitarra, no necesité contratar a un guitarrista, ni siquiera escribir la partitura, solo tocarlo. Y encontrar un buen sonido de guitarra. Entonces es como son esas ideas de yo tengo todo este input de toda mi vida y si me están contratando lo voy a usar para favorecer el trabajo de alguien más, ¿no? Yo me voy a realizar en la manera que el trabajo de esa persona se realice si mi música es parte de. Eso es creo que lo que puedo agregar a la conversación. Ok, y gracias por el, por el ejemplo, ¿no? Del regalo que ahí les invito. Fuera Fuera de grabación, les invito a que lo vayan a ver. Ok, Jaciel creo que volvió a tener problemas, ahorita regresa. Tonali, entonces, ¿quieres responder la pregunta de cómo es este proceso creativo? Sí, bueno, creo que definitivamente depende de lo que estamos inscribiendo, o al menos para mí, cada tipo de música va a requerir un proceso creativo diferente desde mi perspectiva. Creo que una de las lecciones más grandes que aprendí, de alguna manera también mi formación es muy parecida a la de Diego porque fuimos compañeros unos 3 años más o menos, ¿no? Entonces tuvimos algunos de los mismos maestros, ¿no? Este maestro que hace Grains of Voices, Ake Parmerut se llama, lo citaba por aquí Diego, ¿no? Entonces creo que una de las lecciones más fuertes que tengo, que he tenido varias, fue con Ake Parmerut, que es un compositor de música electroacústica, ¿no? Entonces yo venía de una formación en mi mundo de composición como bastante libre, aunque estudié en composición, yo creo que ya formalmente donde empiezo a estudiar composición o producción, de música para cine fue en Los Ángeles, pero ahí era un programa acelerado y no llevábamos clases de composición, llevábamos clases, todas las personas que entraban en ese programa se les asumía compositores, ¿no? Entonces yo había tenido ya de alguna manera toda esta formación anterior en Jalapa, de armonía, de algunas cosas, ¿no? Entonces, la lección que tengo con Ake Parmerut, básicamente 10 años después, sin tener una formación como compositor, fue darme cuenta que el compositor necesita conocer de estética, ¿no? Entonces ahí creo que mi lección, como una bofetada literalmente, fue llevar a un festival de música electroacústica, llevar una pieza que no era una pieza electroacústica, ¿no? Yo estaba escribiendo otro formato, otra estética, ¿no? Y cuando tengo la primera clase con Ake Parmerut, me dice, ¿qué es esto? ¿Es Beethoven? ¿No? Cuando escuchó mi pieza, ¿no? Y yo dije, wow, me está llamando Beethoven, ¿no? Muy, muy ingenuo, ¿no? Pensando que estaba poniéndome por aquellos tiros del maestro Beethoven, ¿no? Y se me queda viendo y yo como que no entendía a qué se refería, ¿no? Y le digo, ¿por qué? ¿No? Él habla inglés, ¿no? Le digo, ¿por qué? Me dice, ¿qué demonios es esto? ¿No? Entonces ahí entendí que la música, aunque estuviera bien escrita y aunque fuera una buena pieza, no era la estética que se iba a cubrir en ese taller. Era un taller precisamente en instrumenta contemporánea. Entonces, para el siguiente día, en mi segunda clase con Ake Parmerut, yo ya había desperdiciado una clase, que es un super maestro. Me fui al hotel y entendí a la estética que se refería, que quería que lleváramos, que era un poco más música experimental y lo que hablaba Diego, ¿no? Un poquito, empezar a hacer música desde un sonido ínfimo, desde cero, básicamente, ¿no? Y no utilizar instrumentos, otros tipos de instrumentos, ¿no? Es música electroacústica. Entonces, todo esto tiene que ver básicamente con conocer el lenguaje, con conocer en dónde cabe la música académica, dónde cabe la música pop, dónde cabe la música instrumental, la orquestal, lo que es la diferencia de la música acústica, lo que es la diferencia de la música híbrida. Es un mundo, ¿no? Entonces, conforme uno va entendiendo eso a través del proceso, te vas dando cuenta de que cada proceso de composición o cada estilo de música tiene sus propios lineamientos, y creo que como compositores jóvenes, una de las cosas que pasa es que vamos precisamente experimentando y aprendiendo sobre la marcha.
conforme se van dando los años, creo que seguimos haciendo exactamente lo mismo, pero vamos teniendo experiencia y vamos teniendo definitivamente experiencias que nos marcan, ¿no? Entonces, lo que pasó con este maestro es que al siguiente día tuve que llegar con una pieza desde cero y llegué con 1 minuto y medio, ¿no? Entonces pasé toda la noche grabando una lata no de cerveza, creo que fue de una lata de coca, ¿no? Y al siguiente día llevé una pieza que se llamó después el sueño húmedo de una lata de cerveza, le puse, pero no era cerveza, ¿no? Y es una pieza más o menos de 3 minutos, una pieza cuadrafónica hecha exclusivamente con sonidos de una lata, ¿no? Y ya cuando la presenté al maestro me dijo, ok, me dijo, now we're talking, ¿no? Entonces a partir de esa clase entendí que como compositor tienes que aprender a ir sabiendo la estética. La estética es como cuando vas a que te corten el pelo, lo menciono mucho yo luego en las clases con los alumnos, ¿no? Y vas a una estética o a una barbería de barrio, ¿sí? Con cholos, por decir, ¿no? Y sales como cholo, ¿no? O tu corte de pelo es de cholo, ¿no? O si vas al barrio más nice, ¿no? O a una peluquería de señores, ¿no? O de señoras, vas a salir con un corte de pelo diferente, ¿no? Entonces ahí creo que fue donde entendí ese concepto. Una vez que entendí ese concepto, fui entendiendo que los procesos creativos van a marcarse por el tipo de música que estás escribiendo. O sea, cada estilo de música tiene añísimos y añísimos de evolución. Si escribes música pop, básicamente estás hablando del blues, de las raíces de la música americana, estadounidense, ¿no? Entonces, mi proceso creativo definitivamente ahora se resume a saber qué género y qué temporalidad, ¿no? Qué época de la historia o qué tipo de música tengo que escribir, ¿no? Y como mencionaba Diego ahí también, o sea, ahora sí, ¿qué proyecto es? ¿No? Porque a veces va a haber estas cuestiones sinestésicas, perdón, de los directores, ¿no? Ya sea de medios audiovisuales, de danza, ¿no? Y todos tienen una visión. Algunos, por ejemplo, en danza, muchas de las personas que te escriben, o en teatro, que te piden que les escribas música, ni siquiera son directores, o sea, no saben dirigir una obra de teatro, no saben dirigir básicamente lo que hacen, ¿no? Y están experimentando. Entonces, nuestro trabajo, ahí también citando a Jaciel, es como saber, es como adivinar y adelantarnos a lo que quiere el director. Creo que uno de los trabajos principales del compositor es saber, más que lo que quiere, es saber lo que no quiere, ¿no? Y es un poco lo que menciona Jaciel, o sea, saber en dónde no pongo música, ¿no? Eso es como lo básico, ¿no? Pero en ese sentido creo que definitivamente mi proceso creativo ahora se limita más a primero saber el género, saber la época, saber el estilo o el output, como diría Raúl, ¿no? De lo que quiere el director y qué no quiere, y en base a eso, entonces utilizo ya yo mi tabla o saco mi conejo del sombrero y digo, ok, aquí están todos los trucos que ya me sé para escribir este formato, para escribir en este género, ¿no? De ahí creo que otra de las cosas que me marca fue en Los Ángeles trabajando para un grupo de salsa como ingeniero de audio. Por ahí lo he contado en otras entrevistas, ¿no? Y es precisamente una plática con este pianista y él me dice, ¿sabes qué, Tonali? Él era venezolano, ¿no? Me dice con su acento muy, muy lindo, ¿no? Me dice, ¿sabes qué, Tonali? Si quieres escribir bien música, o sea, si quieres aprender a escribir música, tienes que aprender a escribir todo tipo de música, ¿no? Entonces, un día me invitó a su estudio, él tenía su piano, ¿no? Y empezó a tocar varios formatos de música, o sea, él tocaba salsa, pero luego empezó a tocar música pop, empezó a tocar jazz, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que definitivamente uno depende mucho del tipo de compositor que se quiera convertir. No, tampoco como compositores creo que tenemos que abarcar todos los géneros. No, en realidad no lo tenemos que hacer, ¿no? Creo que si quieres a lo mejor trabajar en un gremio específico o en algún sector específico de la música, pues a lo mejor vas alineándote hacia allá, ¿no? Por ahí hay otras, me han marcado a mí muchas personas e incluso hasta frases y películas también, ¿no? Por ahí tengo un amigo querido que ya falleció, que en paz descanse, que es Omar Hernández Hidalgo, un violista, y él me estrena una pieza en el Cervantino, ¿no? Y él dice
él era violista, o sea, tocaba la viola, ¿no? Y dice que el verdadero violista toca todo el repertorio, ¿no? Y se refiere, por repertorio se refiere a tocar Vivaldi, se refiere a tocar Bach, se refiere a tocar, digo, obviamente Vivaldi y Bach no escribieron música para viola, ¿no? Pero se refería a tocar desde música contemporánea del siglo XX, académica, atonal, ¿no? Boulez, no sé, algún otro compositor contemporáneo, y poder tocar una adaptación para la viola de, no sé, de los conciertos de Brandenburgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me funciona esa visión en términos de composición. De hecho, mi formación, creo que gracias al destino, ha sido como no escuchar mucho, ¿no? O sea, como decir, ¿sabes qué? Por aquí no es, ¿no? Y creo que, o sea, afortunado o desafortunadamente me he salido, he dejado carreras, o sea, dejé 2 veces la carrera de música porque me di cuenta que no era por ahí, ¿no? Por ahí me acuerdo cuando conocí a Diego, y me dijo, y justo estábamos por entrar a la carrera, ¿no? Y estábamos en los primeros días, y estaba por estudiar antropología, Diego, y estaba entre que si estudiaba antropología y música, y me preguntó Diego, Tonali, ¿tú qué crees? Y yo, lo siento, Diego, que te dije eso, pero yo le dije, yo creo que se puede cambiar el mundo escribiendo música, ¿no? Y ahora, lo digo, lo siento, porque no sé si se puede cambiar el mundo, pero creo que el trabajo, cuando uno va siguiendo su propio camino y te vas entregando a tu profesión, creo que empiezas a cambiar el mundo, porque de alguna manera vas buscando esa pasión, ¿no? Creo que en la cuestión de, digamos, de metodología o cuál es tu método para escribir música, creo que sí tiene mucho que ver lo que vendría siendo el flow, ¿no? Que es estar en ese estado de relajación. De hecho, está comprobado científicamente y a través de la neurociencia, ¿no? O sea, entre más relajados estamos, más creativos somos, ¿no? Entonces, efectivamente, las ideas llegan cuando estamos en un estado de relajación, lo mencionaba Diego, ¿no? O sea, me echo una siestecita y claro, va a venir la idea, ¿no? Te das un baño, te vas a correr, van a venir las ideas. Entonces, las ideas definitivamente vienen en estos procesos de relajación, ¿no? Pero bueno, creo que me han marcado muchas personas, ¿no? Y tanto como personas y tipos de música, creo que cada persona, cada tipo de música, cada director te va enseñando que no existe, a final de cuentas, también como lo menciona Raúl, no existe un método, ¿no? Pero yo creo que lo que más nos aporta como compositores es ir teniendo cada vez más metodologías, ¿no? Porque de repente en la práctica ya de la vida real tienes 3 días para hacer este cambio o lo quiero para mañana, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia crucial, ¿no? Entre voy a darme un baño y voy a irme a correr y a ver cuándo llega la musa, ¿no? A, ok, siéntate maestro porque tienes 4 horas para entregar, ¿no? Entonces ahí creo que es donde ya lo que le llaman el craft o sí, digamos, el tesón y la experiencia, tienes ya todas estas herramientas, ¿no? Y toda esta metodología y todos estos trucos, ¿no? Para poder escribir un género específico, ¿no? Y creo que ese flow se va dando o esa habilidad para sentarse y a trabajar es a través de la práctica y del hacer y hacer y hacer 1000 veces, ¿no? Por ahí dicen que uno no se convierte en un experto hasta que tiene 10,000 horas de trabajos en un tema específico, ¿no? Entonces creo que no sé si tenemos 10,000 entre todos, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? Es como empezar a darle, ¿no? Para mí el proceso creativo cuando definitivamente se convierte en este proceso de retroalimentación que digo, por aquí lo mencionaba en una clase por ahí, ¿no? Es cuando empiezo a sentir que todo está yendo por el camino bien, ¿no? Que está fluyendo. Entonces ya soy muy hábil o me he vuelto muy hábil en seguir, yo lo llamaríamos en un término muy metafórico también, ese hilo de media que se está rompiendo, ¿no? Es que, y te lo pueden decir, una vez que se rompe una media, si le jalas ese hilito o un suéter, ¿no? Cosido, pues, se va a deshacer, ¿no? Entonces, por ahí, en mi proceso creativo, es como yo voy diciendo, es por aquí, ¿no? Si veo que me estoy tardando, no sé, 40
no 40, pero tal vez 5 minutos en conseguir una idea, no es por ahí. Entonces empiezo a fluir por donde siento que vaya, ¿no? La cuestión creativa, ¿no? Entonces, un poco mi proceso, pues obviamente no lo puedo definir, ¿no? Pero creo que definitivamente me ha nutrido diferentes experiencias, ¿no? Entonces, es un poco por ahí por donde para mí funciona, ¿no? Claro. No, y sí se me hace muy interesante que dices, cada estilo, cada género, pues tienes como su propio proceso, ¿no? Más o menos, retomando un poquito la idea de Raúl. Jaciel, antes de que te desconectaras, ¿no? Por accidente, Sí. que te habías quedado como a mitad de una idea, quisiste retomar de donde te quedaste. Habías mencionado Sí, de que cada escena tiene un ritmo. Fue, creo, lo último que habías mencionado. sí. No sé si quieras cerrar con esa idea para que no se quede a Ah, medias. sí, si pudiera nomás mencionar como que una cosa más nomás ahorita. Sí, adelante. Disculpen que se me desconectó, pero fallas técnicas. En la pandemia es lo que más abunda ahorita. Um, sí, me quedé con la idea de que ese es el proceso cuando me contratan, cuando uno, como también está explicando Raúl, uno le pone como que su sabor a algo, ¿no? Le dio en el mero clavo, o sea, me contratan a mí no solo porque, digamos de cierta manera, porque pues no cobro tanto, ¿no? No, ¿cómo se dice? Me pueden contratar a mí porque les gusta mi trabajo, así que no, yo no lo veo que es cosa como que imponer nuestro ego y decir, me contrataste porque sabes que lo voy a hacer a mi manera y no es de ninguna otra manera, sino me contrataste porque sabes que el sabor que yo le voy a poner es lo que tú estás buscando agregar extra a tu escena, ¿no? Así que eso es cuando el proceso creativo difiere para todos y por lo tanto el resultado de tal también va a diferir de persona a persona. Um, y ese, digamos, era mi proceso para crear, ¿no? En cuando se viene de cuando me contratan para algo. En cuanto se viene algo más personal, digamos, en la banda de la que estoy, que es como que un poquito garage rock, un poquito música, digamos, más movida, más, no pesada, porque ya no tocamos metal como en la secundaria. Pero sí, digamos, no es como que tan pop el estilo. Um, y está también mi lado cantautor, porque yo también me gusta componer música y yo siento que uno como artista y más como músico a veces tenemos que tener un espacio para poder crear para nosotros mismos. Y uno no puede ser tan egoísta para decir, voy a crear esto porque yo solo lo voy a escuchar. No en ese sentido, no, sino está, en lo personal está a mi lado como compositor que me contratan para bandas sonoras, que yo no voy a mandar al 100% lo que hago, yo controlo lo que yo hago, pero a fin del día soy un empleado de alguien, o sea, alguien me contrata para algo. Después está el lado de trabajar en equipo como con otros músicos, con las bandas. Yo no soy el único que compone en mi banda en esa, o sea, yo puedo llevar una idea y lo bonito de que las ideas fluyen ahí es de que yo puedo tener, digamos, una idea en el bajo. Ahí yo canto y toco bajo. El guitarrista le va a decir, ¿sabes qué? Yo le puedo poner esto por encima, el baterista le va a poner este ritmo y al final, digamos que la idea nació de mí, pero al final se convirtió de nosotros, porque cada quien le añadió su propio sabor, su propio sazón, su propio estilo, su propia experiencia a algo y se volvió algo que fue un trabajo en equipo. Y después queda el lado al que yo le llamo mi lado cantautor, que ahí yo tengo control 100% creativo de lo que yo quiero exponer, de lo que yo quiero expresar. Y el proceso difiere a veces, puedo tener mi guitarra, puedo tener mi piano, estoy practicando ejercicios de calentamiento y surge una idea y yo siento, si les soy honesto, no me acuerdo realmente qué artista lo dijo, pero alguien una vez dijo de que las mejores ideas son las ideas que parecen que se escriben solas, de que uno parece que está tocando en su instrumento, su guitarra, su piano, lo que sea, y empieza a tocar algo y parece que parece que ya lo tenía aquí, parece que ya lo había practicado antes. ¿Por qué? Porque fluyó tan así, pero esos procesos de creatividad, como dijo Tonali, no se llegan de un ratito para otro, ¿no? También tiene que fomentar esa idea de que como creo que Dalí lo dijo, la inspiración encuentra a esos que están trabajando. Uno no puede quedarse días sentados esperando a que pues, se me ocurra algo, no, sino uno tiene que estar moviéndose, tiene que estar tocando, tiene que estar componiendo, viendo lo que sea, y en algún momento dado va a llegar la idea y todo va a hacer clic. Y en cuanto yo estoy componiendo música más personal, me gusta componer música electrónica, a veces
me gusta explorar en mi teclado, en mi computadora, sonidos diferentes de sintetizador, y de repente un sonido me inspira a algo melódico, algo rítmico, y de ahí es como que, ok, ¿qué más puedo escarbar? Es como encontrar un fósil, ¿no? Como que la idea está aquí, la puedo sentir que está aquí, pero necesito estar escarbando para encontrar lo que queda de la idea, porque a veces no se siente que uno la crea, sí, a veces se siente que se le aparece a uno, ¿no? Porque es cuando uno dice como que me gustó mucho esta idea porque parece que ni siquiera la compuse yo. Salió así de la nada y sonó perfecto, ahora falta pulirlo, ¿no? Um, pero sí, es nomás lo que quería añadir de que el proceso creativo sí difiere mucho de persona a persona. Mucha gente, a veces, como bien dijo Tonali o como bien dijo Diego, de que estar en un estado relajado y tranquilo es muy importante también. Digamos, mi proceso para iniciar algo, yo limpio mi escritorio y eso es como un ritual, ¿no? Como que tengo una pieza, tengo algo, sé que en mi escritorio va a haber un cochinero porque usualmente así lo es, lamentablemente no tengo manera de excusarme de ello, pero siempre al principio de un proyecto me gusta dejarlo completamente limpio para que al final del proyecto el desorden que quede es porque, ok, si me hace sentir bien el desorden de cierta manera porque significa que le puse empeño, significa que todo el trabajo que le metí terminó aquí. Estaba completamente limpio y ahora hay papeles, hay plumas, hay envolturas de algo que me comí a las 2 de la mañana porque tenía que sacarlo a las 6 y lo tenía que entregar. O sea, es esos momentos de relajación combinado con los momentos de, ¿sabes qué? Me lo pidieron para mañana, tengo que utilizar ahora mi lado, digamos, mi lado con experiencia, al contrario de mi lado artístico, porque ya no me puedo tomar el tiempo para estar buscando inspiración, no puedo tomarme el tiempo de estar pensando en algo más bonito, no, ahora tiene que ser objetivamente terminado y que suene bien. Y para mí a veces esa es la clave de ser un compositor profesional, encontrar el balance entre estoy haciendo esto porque amo el arte y está sonando bien, pero al mismo tiempo tengo una fecha límite para terminar de hacerlo y no puedo tomarme todo el tiempo que yo quisiera para entregarlo, ¿no? Y pues sí, eso es más o menos el proceso, un poquito por todos lados, pero con que salga el trabajo al final es lo que cuenta, ¿no? Así que, yeah. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Jaciel. Muy bien, estamos ya casi llegando al final. El tiempo está apremiando, ya casi vamos a cerrar con nuestro conversatorio. Quisiera que, por último, cada uno nos comentara una pequeña reflexión que quisiera compartir con jóvenes creadores emergentes que deseen también iniciar su camino en la música y a la vez que mencionaran cada uno después de esta pequeña y breve reflexión sus medios de contacto para que las personas que nos están viendo desde casa pudieran conocer más de su trabajo o, si es el caso, también alguna posible colaboración puede llegar en el futuro, ¿no? Así que me gustaría que cada uno compartiera una pequeña reflexión a jóvenes creadores que les interese iniciar este camino y sus medios de contacto para que pudiéramos conocer más de este caso de trabajo. Iniciamos por orden alfabético en la primera pregunta. ¿Qué les parece si invertimos ese orden alfabético? Comenzaremos con Raúl. Raúl, ¿alguna pequeña reflexión que te gusta compartir y dónde podemos encontrar un poco más de tu trabajo? Creo que se congeló un poquito, no sé si es mi computadora. Creo que sí está congelado. Sí, Está un poquito. ok. Bueno, ahí estás. Listo, Raúl. Ya, ahí estás. Adelante, Raúl. Sorry. Sí, creo que tengo los dos son dos consejos, los voy a resumir. El primero es, si vas a empezar, si estás empezando, y lo quiero abordar no nada más en la música, porque realmente aplica para todo, hasta la carpintería, podría decirlo, ¿no? Es que decidas si lo estás haciendo de hobby o lo estás haciendo profesional. Y si no sabes si lo quieres hacer profesional, hazlo de hobby, ¿no? Empieza por el hobby. ¿Qué es el hobby? ¿Cuál es la diferencia? Es simplemente el hobby compra el equipo que le gusta, el profesional compra el equipo que lo hace crecer. El hobby toca lo que le gusta, el profesional toca lo que le hace crecer. El hobby toca con quien le gusta tocar, el profesional toca con quien lo hace crecer. Por último, siento que, o sea, en esta diferencia, el hobby, su rol en la música es, la música aporta a mi historia de vida. El profesional es mi historia de vida, aporta la historia de la música, ¿no? Es estas ideas mayores artísticas
discursos, de géneros, de movimientos, de corrientes artísticas. Es eso. Si volteamos a ver la historia y vemos el siglo XX que está regado de movimientos históricos, es eso. Es profesionales que se lo estaban tomando muy en serio, que hasta escribieron de esto, que hasta se juntaron con pintores, que hasta hoy hablamos todavía de sus ideas porque son tan importantes. Incluso algunos quedaron enterrados en la historia. Y es nuestra labor ir a desenterrarlos y a ver qué podemos sacar. La música es innovación, o sea, el éxito en la música es éxito en el mercado capitalista también, y eso a veces es innovación. Puede ser innovación disruptiva, puede ser innovación no disruptiva, ¿no? Pero es eso, hobby o profesional. Si no te avientas al profesional, aviéntate de hobby, empieza con el hobby. Si te gusta, si creces, entonces ahora sí empieza a prepararte, ¿no? Cuando yo lo empecé a hacer de manera profesional, también caí en cuenta que mi preparación, la frase dice, lo que se ve no se juzga, lo que se escucha tampoco. Entonces, mi preparación se ve en mis trabajos, no en lo que yo diga que haga o no haga, está en mis trabajos, ¿no? Y lo que yo diga que o piense que quiero hacer en mi siguiente trabajo se va a ver, ¿no? Es también como no repetir los mismos trucos, también a veces es contradecirme, es investigar la otra postura, porque así, no sé, ese ejercicio de síntesis es con el que yo he crecido. El segundo consejo es nada más que una vez que decidan esto, se reconozcan. Cero inseguridades. Se reconozcan. No soy, o sea, no es como... es la idea como de no agüitarte de lo que haces. O sea, yo entiendo porque también muchos años yo me veía hacia abajo a mí mismo. Pero hay un punto en el que dije como, a ver, espérate, volteo para atrás y veo que soy la suma de todo eso. Y digo como, no estaba engañando a nadie, es la evidencia, es lo que soy yo y aquí estoy yo aquí ahorita haciendo música, ¿no? Ese es mi viaje, nada más. Salud. ¿Y tus medios de contacto, dónde podemos encontrar un poco más de tu trabajo? Claro, me pueden encontrar como Raúl, con acento en la U, Rivera-Melo, así lo digo, así se escribe. Raúl Rivera Melo es mi nombre. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tengo mis materiales publicados. Tengo un blog de WordPress donde escribo mis ideas también todos los días. Ahí las pueden leer y checar. Mis proyectos musicales, Electric Sound, que no sé si esto te lo pasaré escrito y pasará algo, o algo así, pero Electric Sound, Pronda Grux, La Banda Incógnito, son los 3 proyectos que puedo presumir ahorita. Hay otros, pero no los voy a presumir. Está más chico. Claro que sí, muy bien. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por estar aquí el día de hoy, por acompañarnos y por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Aquí muy bien, vamos con Tonali, una pequeña reflexión para jóvenes creadores y tus medios de contacto. Ok, bueno, pues no sé si es reflexión, pero creo que una de las cosas que les puede ahorrar muchísimo tiempo es saber escucharse y saber qué es lo que quieren. Creo que es bueno dejarse guiar, es definitivamente bueno saber escuchar, ¿no? Pero bueno, ahí todavía en México hay carreras que desafortunadamente no tenemos. Ahora, pues, que con la pandemia se ha abierto un nuevo mundo para todos y ahora podemos estudiar todos lo que queramos desde nuestra casa, ¿no? Pero bueno, antes no era así, ¿no? Entonces, si pudiera dar un consejo o de alguna manera algo de orientación, sería que hay que saber muy bien lo que uno quiere, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que yo sabía lo que quería de alguna manera, lo tenía más o menos claro, ¿sí? Y mi carrera fue yéndose de alguna manera por aquí no es, aquí no es, aquí no es, aquí no es, ¿no? Entonces, básicamente de 1997, que es cuando yo me voy a estudiar música, al 2021, ¿no? Creo que si hubiera encontrado una sola carrera o un solo lugar en donde hubiera dicho, por aquí es y me voy a ahorrar 15 o 20 años, lo hubiera tomado, ¿no? Entonces, no importa que no tomen el camino directo, el camino recto a las cosas. De hecho, creo que van a aprender más y se van a conformar más y se van a formar más si se van de alguna manera topando con enseñanzas por el camino, ¿no? Pero definitivamente el tiempo no vuelve, el tiempo es apremiante, ¿no?
Entonces creo que es importante como saber qué es lo que uno quiere. Para eso, creo que la herramienta número uno definitivamente va a ser la investigación. Por ejemplo, el trabajo que hace Diego es súper específico, es bellísimo. A mí me apasiona también la música académica. Diego tiene de alguna manera una formación también ecléctica, ¿no? Por eso por ahí le di el pitazo para que se uniera con nosotros, ¿no? Pero bueno, de alguna manera sí es muy importante saber si vamos a estudiar música académica y queremos ser concertistas, entonces, ¿cuáles son las escuelas en México o en el extranjero, si las podemos pagar, que forman concertistas, ¿no? Si quiero ser un concertista, si quiero ser, por concertista puede ser un violinista, un clarinetista, quiero tocar en una orquesta, quiero tocar jazz, eso como tenerlo muy claro, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque nuestros padres viven en un ritmo tan apresurado que a veces no van a poder ayudarnos, no van a tener tiempo para ayudarnos y decir qué es lo que quieres, ¿no? Incluso para hacer la investigación, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Desde que vamos sabiendo qué es lo que nos gusta, y ahí lo mencionaba Raúl, ahora todo está en YouTube, o sea, realmente hasta puedes hacer la universidad por YouTube, ¿no? Y aprender todo con los mejores maestros a través de esos medios, ¿no? Entonces, definitivamente es como, yo lo que diría como consejo es eso, ¿no? O sea, saber que podemos ahorrar tiempo, ¿sí? Y si en algún momento queremos investigar o probar otras cosas, también, o sea, todo lo que nos aporte a nuestra formación, creo que definitivamente va a ser bueno, ¿no? Si vas a dedicarte a la música para cine, pues entonces a lo mejor no estaría mal que tomes un taller de cine, ¿no? Un taller de edición, ¿no? Un taller de dirección, ¿no? Porque vas a tener más know-how, ¿no? Versus a lo mejor a un compositor que solo hace música, ¿no? O si vas a hacer música para danza, ¿no? Y te vas a ir por esa línea, entonces a lo mejor podrías tomar clases de ballet, ¿no? O de danza contemporánea, ¿no? Entonces todo tiene una formación. La danza contemporánea no podría existir si primero no viene esta parte académica que es el ballet, ¿no? También está la danza africana, ¿no? Entonces todo tiene un porqué. Eso creo que es algo que de alguna manera en la actualidad se tiene que uno meter a la cabeza, o no tiene, pero se puede meter a la cabeza esta idea de que siempre hay alguien detrás de mí que ya se equivocó un montón de veces y que ya tiene un camino, ¿no? Y que va dejando un rastro, ¿no? Entonces puedes ir viendo, mira, está esta escuela, está esta otra, ¿no? Entonces creo que eso sería lo que aportaría yo, ¿no? No creo que haya un camino definitivo para hacer las cosas. Creo que el camino es de cada quien y cada quien de alguna manera va a encontrar las enseñanzas en el camino, ¿no? Creo que otra de las cosas que nos puede marcar mucho como seres humanos es compartir las enseñanzas, ¿no? O sea, permitirnos compartir esas enseñanzas, ¿no? Y de ahí, bueno, mi trabajo creo que lo pueden encontrar por ahí en redes sociales. Si me buscan y llegan al final del túnel, se darán cuenta que hay por ahí algunos túneles interesantes. Pero bueno, yo estoy en YouTube. Por ahí creo que también tengo algo de música, o sea, tengo algo de música en SoundCloud, pero pues tiene tiempo que no lo actualizo. Pero bueno, si quieren escuchar un poquito de mi trabajo, definitivamente va a estar en YouTube. No está todo, pero bueno, hay cosas que pueden escuchar por ahí. Entonces también me pueden seguir en Instagram, que estoy como Tonali Magaña, ¿no? Entonces eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Tonali, por acompañarnos el día de hoy. Seguimos con Jaciel, una pequeña reflexión y dónde podemos encontrar más de tu trabajo. Pues, bueno, creo que tengo como que igual un par de reflexiones. Yo igual no tengo tanta experiencia como Tonali aquí o Diego aquí presente, aún, ¿cómo se dice? Pero sí algo que puedo recomendar, yo diría a alguien que quisiera meterse ahorita al ámbito de la música en composición, es de que esto va guiado un poquito específicamente a un compositor, pero también siento que cuenta como algo para cualquier artista, que sería no olvidar el por qué iniciamos este camino, esta carrera, no olvidar qué es lo que nos llevó a querer ser músicos, a querer ser compositores, porque siento que muchas veces la era moderna todo pasa muy rápido, uno tiene que encontrar trabajo, uno tiene que encontrar la manera de sacar su trabajo a relucir, que nos enfocamos tanto en el lado, digamos, del business de la música, que se nos olvida que
entramos a hacer esto porque nos apasiona la música, nos apasiona el sonido y a veces el ego sobrepasa nuestro amor al arte y obviamente que en el mundo moderno es muy difícil hacer dinero del arte, ¿no? Uno tiene que hacer arte que se pueda vender. Es un balance muy fino entre, lo estoy haciendo esto porque amo el reconocimiento o amo el hecho de que pueda hacer arte, ¿no? Y la mezcla entre los dos es lo que conlleva ser un artista que vive de su arte, pero también le apasiona hacerlo al mismo tiempo. Así que eso es un punto que siempre trato de tener presente yo también como músico compositor, no olvidar por qué quise hacer esto, que es la razón que me llevó a impulsar a decir, ¿puedo dedicarme mi vida a lo, entre comillas, seguro? ¿O me aviento un volado en la vida y persigo lo que me apasiona más que lo que me conviene hacer con mi vida, ¿no? Y el otro, como compositor y músico, específicamente es no conformarse, no conformarse no en el sentido de social o políticamente, no, me refiero, uno nunca va a dejar de aprender. Si uno como artista, si dice, yo lo sé todo, automáticamente ya no sabe nada. Si algo tiene la música es de que lo hace uno humilde de cierta manera, porque no importa qué tan bueno se hace en algo, va a haber alguien o mejor o peor que tú. Y como músicos, lamentablemente lo que veo que mucha gente les trunca la carrera, tanto artística, académica o artística, es no tener la mente abierta a decir, ¿sabes qué? Yo no tengo este conocimiento, no es lo mío, pero no lo quiero aprender. Uno como compositor no puede decir, como Tonalio, Diego, Raúl aquí, nosotros no estamos conformes haciendo música nomás, nos gusta también la producción, nos gusta también el sonido, nos gustan los efectos de sonido, Foley. Y uno como compositor no se puede cerrar la mente a decir, yo solo quiero componer piezas, digamos, del ámbito clásico y ya. O sea, pero ¿qué tal todo lo que puedes aprender es lo que te enseña el jazz? Pues es que no me gusta el jazz. Ok, pero algo va a salir, algo vas a aprender de saber esto. O sea, uno puede poner en sus moños y decir, yo no escucho música norteña de banda. Ok, no es tu gusto musical, pero puedes aprender algo de ahí, una técnica de composición, de música. Es tener la mente abierta y no estancarse, porque siento que en el momento en el que uno cierra su mente a ideas nuevas artísticas o posibilidades artísticas, y más como compositor, pierde la gran mayoría del trabajo, porque uno no puede quejarse de que lo contraten para componer una pieza de jazz y decir, pues no me gusta el jazz, nunca lo aprendí. Si lo quieres ver del lado artístico, perdiste la oportunidad de aprender algo nuevo. Y si lo quieres ver del lado de negocio, perdiste un cheque, perdiste algo que te va a ayudar a subsistir por el simple hecho de que tu ego no te dejó decir, ¿sabes qué? Voy a aprender algo nuevo porque no lo sé. Hay un montón de cosas que no sabemos y tal como Tonali dijo, este es algo de nunca acabar. Siempre vamos a aprender, siempre vamos a estar viendo caminos nuevos, ideas nuevas, gente nueva, instrumentos nuevos. No estancarse solo en lo música de la otra parte del mundo. Hay cosas que ni siquiera uno como con oído occidental no comprende porque no estamos acostumbrados a la música, digamos, oriental, música del Medio Oriente, de la India. Eso somos una parte tan pequeña del mundo que a veces siento que nos cerramos a todo lo que está abierto ahí. Y uno como músico y artista, siento que se tiene que dar la oportunidad de explorar y experimentar de esa manera, porque aunque uno no se dedique a hacer música sacra del Medio Oriente, música china, música de cualquier otro país, algo vas a aprender de haber estudiado eso, algo vas a aprender de haber inmiscuido en una cultura nueva, algo vas a aprender de lo que sea, ¿no? Es como, siento que es como que un chef que nomás quiere hacer comida mexicana. Ok, pero pues ¿qué tal otros países te pueden dar ingredientes nuevos para cocinar, ¿no? Para mí es un poquito eso. Y sí, esos serían mis dos consejos. No dejar que el ego le cierre a uno la mente de no aprender más y también nunca olvidar por qué está haciendo uno esto, por qué decide uno dedicarse a ser un artista y no a una persona, entre comillas, normal, ¿no? Porque si algo nos diferencia a los artistas es que no somos usualmente normales, de la gran mayoría de las personas. Y, y sí, más no olvidar lo que nos apasiona hacer esto, no olvidar lo que nos apasiona como músicos, a decorar el tiempo. Es lo que a mí me gusta decir. Uno como músico, un artista decora la pintura, el medio físico, y nosotros como músicos decoramos el tiempo. Así que eso es algo muy especial y siento que no tenemos que dejar de pensar en lo que nos llevó a querer hacer eso al
mismo tiempo que estamos creciendo como persona en una industria, porque al final del día sigue siendo una industria, pero al final del día también sigue siendo un arte. Y pues eso es lo que puedo decir al respecto. Y mis redes sociales, estoy en Instagram como en minúsculas, Jaciel, Jwsiel, _ocon, en Instagram. Y en Facebook estoy como Jaciel Ontiveros, Jwsiel Ontiveros. Me pueden encontrar así en Facebook y también SoundCloud y YouTube. Creo que tengo poquitas más cosas en mi Instagram, pero en YouTube también estoy subiendo un poquito más ahí de cosas que a veces compongo de rápido. En un futuro voy a también ver la posibilidad de iniciar un canal de clases, así que pues ojalá que eso también se dé a cabo. Las ahorita son todas mis redes sociales. Muy bien, muchísimas gracias, Jaciel. Diego, por último, quisiera cerrar con una pequeña reflexión y tus medios de contacto. Adelante. Seguro. Pues como consejo para los jóvenes creadores, la primera sería tener apertura completamente. Concuerdo con los demás, con Tonal y con Jaciel. Hay que tener una mente y una apertura muy amplia, en el sentido de que nunca casarse con la idea de que lo que a mí me gusta es lo único que va a funcionar, ¿no? A veces en el descubrir, en el experimentar, surgen nuevas ideas o surgen nuevos caminos. Digo, a mí no me gustaba de la música cuando era un chavito, ¿no? O sea, no me llamaba la atención. Yo quería hacer cosas electrónicas, me gustaba desarmar radios y ver cómo funcionaban las cosas. Me gustaba pintar igual, pero fue poco a poco que se fueron dando las cosas. Inclusive con el teatro, no me gustaba mucho el teatro y mi maestro me dijo, bueno, yo ya no puedo con ese trabajo, te lo encargo. Y aprendí mucho, inclusive parte de producción escenográfica, cómo armar un escenario desde cero, yéndonos a municipios y a colocar las cosas. En 5 minutos tenía que estar puesto un cuadrafónico con tantos micrófonos y tantas cosas, y yo no sabía cómo hacerlo. Y bueno, eso conlleva la segunda, que también estoy de acuerdo, que es la humildad. Un compositor no debe de, bueno, no debería ser que cree que lo sabe todo. Justamente como dice Jaciel, en el momento que dices no quiero saber esto, no me interesa, o es que no se hace así, sino como yo lo hago, ahí empiezas a perder valor y te empiezas a perder en un ciclo infinito de no saber nada, porque no sabes si el comentario del otro o si la explicación del otro pueda ser una respuesta a algo, a una pregunta tuya del pasado o del presente que no sabes cómo responderte. También la humildad pues de recibir las cosas como tengan que ser, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, yo conozco muchas personas que se cerraron en su mundo de que no, nada de lo digital o es que no sé cómo funciona. Puedo decir al día de hoy que he aprendido un 20% de composición, de interactividad, de electrónica, de producción musical, literalmente de la web, de blogs, de YouTube, muchísimo de YouTube, y de meterme a preguntarles a los youtubers o a X, a Tonali le he preguntado un montón de veces, en muchas ocasiones, cómo hacer las cosas o meterme a cursos que no van ni siquiera con mi carrera, que me he metido hasta de After Effects, que no, digo, pero bueno, algo puedo aprender de ello, ¿no? Y la otra cosa que siempre he dicho, y creo que es uno de mis dichos más favoritos, es nunca sabes dónde vas a caer o nunca sabes hasta dónde vas a llegar hasta cuando te enfrentas a hacer algo, o por obligación o por convicción, en el sentido de que yo nunca, en un pasado, pues yo nunca pudiera conocer que iba a hacer instalaciones interactivas que se presenten en el Festival Internacional de las Luces de Hilux, o
trabajar para danza contemporánea con Lourdes Luna, que se presenta en el Palacio de Bellas Artes, de trabajar con diferentes compositores igual o tener clases magistrales, de poder vivir de ello. Claro, también la humildad de conocer que la composición no es una carrera como tal, sino es un oficio, y este oficio hay altas y bajas. Tener esa humildad de decir, ok, no es un buen año, no es pero yo estoy descubriendo por mí mismo. Si uno deja de hacer las cosas solo porque no le funciona, creo que ya pierde muchísimo, porque uno siempre tiene que estar trabajando, tiene que estar descubriendo cosas. La investigación es fundamental y es una de las cosas que me inculcaron mucho por mi tutor o mi maestro de composición, Elías Puc. Tienes que investigar siempre. O sea, si no te gusta leer, si no te gusta investigar, si no te gusta preguntarte a cada rato por qué o el porqué de las cosas, creo que no es esta la carrera que deberías o este oficio al que deberías de meterte. Porque la composición es investigar el porqué de las cosas o el porqué y el cómo funcionan, ¿no? Bien lo decía Tonali, o sea, es también investigar qué género, qué época, qué concepto, qué es lo que pide tal persona. Y si no lo sabes, bueno, decir, ok, no lo sé, pero lo investigo. Investigo cómo funcionan las cosas, investigo cómo se hace un jazz, investigo de qué época, investigo o le pregunto más al director, oye, ¿sabes qué? No lo entendí esto, explícamelo de nuevo. Conocer que también la parte de las máquinas o digamos que el mundo donde a mí me encanta estar, también puedo salirme de ello, de mi zona de confort y aprender otras cosas del mundo acústico o del mundo real, por decirlo de alguna forma, donde todo sucede acústicamente, sin intervención sin tanta intervención de los medios electrónicos. Y también esta parte de la investigación, escuchar música de otras personas, justamente cuando no llega la inspiración porque jamás llegó la musa, y hay que hacer las cosas de inmediato, como bien decía Tonali, es esta investigación de, ok, ya no sé qué hacer en este punto de esta entrega, ok, me empapo escuchando un montón de música de este género o un montón de artistas que pudiera ser que tengan algo de bueno, ¿no? O sea, empaparme en ese mundo y sacar de inmediato, o sea, sacarlo a flote. Aunque después podamos hacer correcciones, pero al menos ya tenemos algo inmediato para entregar, ¿no? La investigación, la humildad, lo que es la apertura y la disposición de las cosas, ¿no? O sea, el disponerte, el decir, ok, yo siempre cuando antes de trabajar, que esta parte de mis procesos, me dispongo a componer y únicamente voy a hacer esto. Mi casa puede estar hecho un desastre de no estar limpiando ni lavando, no lo debería de decir, pero a veces días solo como huevo y café, demasiado café o mucha agua. A veces no me baño, pero porque estoy en lo que estoy. O sea, si no estás enfocado en lo que estás, creo que tampoco es el oficio. Digo, tampoco hay que ser tan extremistas como a veces yo suelo ser, pero a lo que voy es dedicarse y seguir trabajando, seguir descubriendo, porque en ese hacer, en el de experimentar, en el de trabajar continuamente, es cuando no llega esa inspiración, ya sabes cómo resolverlo, por esa práctica continua que estás realizando. Y bueno, creo que es como que, y la parte esta también de la docencia, ¿no? O sea, algo que siempre me habían dicho es que nunca vas a empezar a aprender hasta que no aprendes de tus alumnos o hasta que no des una clase. Entonces, y eso es muy cierto porque los alumnos siempre te preguntan el porqué de muchas cosas y te preguntan cómo se hace. Entonces, oiga, maestro, no entiendo esto, ¿cómo lo puedo hacer de una mejor forma, una forma más rápida, ¿no? Entonces es cuando te empiezas a trabajar más tu cerebro y empiezas a sacar cosas que ni siquiera sabías cómo podían ser, ¿no? Y empiezas a imaginar y empiezas pues a sacar cosas que no creías, ¿no? Entonces allá empiezas a reaprender
de tus alumnos, ¿no? O de las personas a las cuales le estás dando un taller o docencia en general. Con mis medios de contacto utilizo dos, que uno es, bueno, sí, mi correo, que es canosilveira.diego@gmail.com, y Instagram, que estoy como estudio.cano, que es, a ver si aparece acá. Bueno, más o menos aparece. Sí, sí se ve. Bueno, es donde pues tengo algunas cosas pues, de lo que hago casi siempre en cuestiones de composición y arte sonoro, etcétera. Y tengo también un proyecto, bueno, donde subo algunas composiciones en el programa este de BSB Rack, que es como síntesis modular, pero para computadora, que el proyecto se llama ITO, que es I minúscula, T mayúscula, O minúscula, que es Input Output. Input to Output, entonces, bueno, allá digamos que igual todavía está en stand-by ese proyecto, porque pues pienso meter cosas desde composiciones de BSORAC hasta performáticas, con más MSP, sensores, interactividad igual, pero digo, todo lo estoy llevando con mucha calma. Pero bueno, yo creo que ese es mi consejo para los que están integrándose al oficio de la composición. Y pues bueno, bienvenidos igual. Y que sean mucha creatividad igual. O sea, que el juego, ¿no? O sea, el momento cuando juegas, yo creo que es cuando empiezas a descubrir más cosas de las que lees o de las que sueles leer. Claro que sí, muchísimas gracias, Diego, también por compartir esa experiencia. También tú como docente, ¿no? Como bien lo mencionas ahorita el ejemplo, ¿no? Con el maestro con los alumnos. Muy bien, pues queremos agradecerles a los cuatro que nos acompañaron aquí el día de hoy por compartirnos su experiencia y por habernos acercado un poquito más a su área de trabajo, a este oficio de la producción y la composición musical a través de la experiencia de cada uno. Queremos agradecerles en nombre de Casa de la Cultura San Antonio de los Buenos y a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana. Queremos invitar a la audiencia que nos ha estado viendo hasta este momento que sigan al pendientes de todos los eventos de las páginas de Facebook, Comunidad Casa de la Cultura SAB y Cartelera Cultural IMAC. De nuevo cuenta, les agradecemos a nuestros cuatro invitados y a las personas que nos han estado viendo hasta el momento de hoy, y que tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Chicos, muchísimas gracias, enhorabuena y muchas felicidades por el Día del Compositor. Muchísimas gracias. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. Chao. Y bueno, yo paré mi grabación. Listo. Raúl, tú grabaste, ¿verdad? Nada más sé como